Papá me comparaba con mi hermana todos los días: nunca serás tan inteligente como Melissa. Ellos pagaron su educación en la Ivy League mientras yo trabajaba en Walmart. La semana pasada, el decano de mi hermana llamó a papá para discutir su problema de integridad académica. Cuando preguntó quién escribió realmente su tesis, mi hermana comenzó a sollozar y señaló una vieja foto. Mía. Nunca serás tan inteligente como Melissa. Mi padre me dijo esas palabras mientras se ajustaba la corbata en nuestro vestíbulo de Connecticut. Yo tenía 22 años, estaba parada con mi chaleco azul de Walmart, sosteniendo un cheque de pago por $400. Mi hermana Melissa tenía 20 años, empacando una bolsa de viaje de diseñador para su tercer año en la Universidad de Pensilvania. Mis padres pagaron su matrícula de $60,000 en efectivo. Mi fondo para la universidad no existía. 2 años más tarde, una sola llamada telefónica de un decano de la Ivy League desmanteló el mundo entero de mi padre. Él estaba sentado en una oficina de caoba en Filadelfia viendo a su hija favorita enfrentar la expulsión por fraude académico. Cuando el decano colocó su tesis de último año sobre el escritorio y preguntó quién la escribió realmente, Melissa se derrumbó sollozando. Ella buscó en su bolso, sacó su teléfono y señaló con un dedo tembloroso una vieja foto mía usando ese mismo chaleco azul exactamente. Antes de contarles cómo mi cheque de pago minorista financió la destrucción de su sueño de la Ivy League, bienvenidos a Olivia Tells Stories. Por favor, tómense un momento para dar me gusta y suscribirse, pero solo si realmente conectan con esta narrativa. Dejen un comentario abajo diciéndome su edad, desde dónde están mirando ahora mismo y qué hora es allá. Quiero saber quién está escuchando. Mi nombre es Mia. Ahora tengo 26 años. Permítanme llevarlos de regreso a un martes por la noche en noviembre, la noche en que comenzó la vida académica de mi hermana y la noche en que me di cuenta de que el amor de mi familia tenía un precio que yo nunca podría pagar. Acababa de terminar un turno de 8 horas en la caja registradora 4. Mis pies palpitaban dentro de zapatillas baratas. Melissa arrastró su pesado equipaje por la escalera curva de roble. Llevaba un suéter de cachemira y sostenía un café helado que había pedido que le llevaran a la casa. Papá le entregó su tarjeta de crédito. Le dijo que se comprara algo lindo para su próximo baile formal de la hermandad. Observé el intercambio desde la entrada con las manos metidas en los bolsillos rígidos de mi uniforme. Me aclaré la garganta y di un paso adelante. Sostenía una solicitud impresa para el colegio comunitario local. La tarifa de inscripción era de $50. Le pregunté a mi padre si podía cubrirla solo hasta que se cobrara mi próximo cheque de pago. Él dejó de sonreír. Miró mi solicitud de papel, luego miró mi uniforme. Se ajustó el reloj y suspiró. Las inversiones producen rendimientos, Mia, dijo. Estamos invirtiendo en Melissa porque ella tiene el intelecto para tener éxito. Tú cobras comestibles. Es mejor aceptar tus limitaciones temprano. Melissa sonrió, una sonrisa fina y ensayada. Me dio unas palmaditas en el hombro mientras pasaba junto a mí hacia su automóvil que la esperaba. Alguien tiene que trabajar en las cajas registradoras, Mia, dijo. Esa era la jerarquía de nuestro hogar. El intelecto se medía por el pedigrí y el valor se medía por el precio de tu matrícula. Fui a mi habitación cerca del lavadero y conté los billetes arrugados de mi billetera. No era suficiente. Pasaba mis noches leyendo libros de texto de sociología desechados que encontraba en ventas de bibliotecas. Anhelaba el ambiente del aula que mi hermana trataba como una carga. Solo necesitaba una oportunidad para demostrar que mi mente no era un callejón sin salida. Esa oportunidad llegó 3 días después, disfrazada de un ataque de pánico en el piso de nuestra cocina. Noviembre en Connecticut significaba reuniones familiares forzadas y el olor a pavo asado enmascarando la tensión tácita en nuestra casa. Melissa regresó de Filadelfia 2 días antes del Día de Acción de Gracias. No entró por la puerta principal con su habitual gracia ensayada. Entró tropezando. Su abrigo de diseñador colgaba abierto y sus ojos estaban bordeados de rojo. Yo estaba fregando los mostradores de la cocina, limpiando las migas de pan mientras mi madre pulía copas de vino en el comedor adyacente. Melissa dejó caer sus pesadas bolsas de cuero justo en medio del pasillo. Caminó directamente a la cocina y se deslizó por la puerta del refrigerador hasta golpear el frío piso de linóleo.
Llevó sus rodillas al pecho y comenzó a hiperventilar. Seguí fregando el mostrador. Había aprendido hacía mucho tiempo que la crisis de mi hermana generalmente implicaba una manicura astillada o un vuelo retrasado. Enjuagué la esponja y cerré el grifo. Le pregunté qué pasaba. Me miró con el maquillaje oscuro corrido debajo de los ojos, con el aliento atascado en la garganta. La tesis de último año, jadeó. Se entrega en 14 días. La miré fijamente. El departamento de sociología de su universidad requería un proyecto final de 40 páginas para graduarse. Era un mandato estricto. Los estudiantes pasaban todo el año investigando y redactando. Le pregunté cuántas páginas había completado. Enterró su rostro en sus manos y susurró, 0. Me quedé allí agarrando el borde húmedo del fregadero. Ella había pasado los últimos 3 meses publicando fotos desde una playa en Cabo San Lucas y asistiendo a bailes formales de la hermandad. Yo había pasado esos mismos 3 meses parada sobre mis pies durante 40 horas a la semana, escaneando códigos de barras, embolsando comestibles y tratando con clientes enojados por cupones vencidos. Le dije que eso sonaba como una situación terrible y me volví hacia el fregadero. Ella se levantó apresuradamente del piso y agarró mi muñeca. Sus uñas se clavaron en mi piel. Tienes que escribirla por mí, Mía, suplicó. Lees esos libros de sociología todo el tiempo. Conoces todas las teorías. Si no entrego esto, repruebo el seminario. No puedo graduarme. Papá estará furioso. Aparté mi brazo. Le dije que mis turnos en la tienda minorista me dejaban físicamente agotada. Le dije que estaba cansada de leer textos académicos en la oscuridad solo para sentir que mi cerebro aún funcionaba. Le dije que no. Pasos pesados resonaron en el pasillo. Mi padre entró en la cocina, vistiendo su traje a la medida, sosteniendo un vaso de bourbon caro. Había escuchado todo el intercambio. No le gritó a Melissa. No preguntó por qué había desperdiciado una matrícula de $60,000 en fiestas y vacaciones. En cambio, me miró directamente a mí. La decepción que generalmente reservaba para mi uniforme minorista se transformó en una evaluación fría y calculadora. Escribe el trabajo por ella, ordenó. Su voz era plana y uniforme. Sacudí la cabeza. Le dije que eran 40 páginas de investigación académica rigurosa. No era un simple ensayo de escuela secundaria. Tomó un sorbo de su bebida. Caminó hacia la isla de la cocina y dejó el vaso. Me trajiste una solicitud de colegio comunitario hace 3 días, dijo. Querías $50 para la tarifa y una firma para el préstamo de matrícula. Asentí lentamente. Tamborileó con el dedo contra la encimera de granito. Escribe una tesis aprobatoria para tu hermana. Salva su título. Si haces eso, firmaré el papeleo del préstamo. Financiaré tus clases el próximo semestre. Salva su futuro. Y finalmente desbloquearé el tuyo. El aire en la cocina se volvió pesado. Era una transacción despojada de cualquier calidez paternal. Mi intelecto era una mercancía. No poseía valor intrínseco para él a menos que pudiera ser cosechado para proteger la reputación inmaculada de su hija favorita. Miré a Melissa. Ella estaba parada detrás de él, secándose los ojos, asintiendo con entusiasmo. Miré al hombre que mantenía mi futuro como rehén. Estaba desesperada por escapar de las luces fluorescentes de la tienda minorista. Estaba desesperada por sentarme en una sala de conferencias real y participar en debates reales. Le dije que teníamos un trato. Los siguientes 14 días se convirtieron en un borrón de agotamiento físico y sobremarcha mental. Trabajaba mis turnos diurnos en la tienda, sonriendo a los clientes y embolsando artículos pesados hasta que me dolían las manos. En el momento en que fichaba la salida, conducía directamente a la biblioteca municipal más antigua de nuestro condado. Era un edificio de ladrillo desmoronado con mala calefacción y un archivo en el sótano que olía a polvo y papel húmedo. El tema asignado a Melissa eran las disparidades económicas urbanas. Decidí centrar la tesis en las prácticas históricas de segregación residencial y su impacto generacional en los mercados inmobiliarios locales. No solo quería escribir un trabajo aprobatorio. Quería escribir una obra maestra.
Quería demostrarme a mí misma que mi mente pertenecía a las instituciones de élite que mi hermana daba por sentadas. Me senté en una mesa de madera rayada en el sótano de la biblioteca rodeada de pilas de registros municipales de la década de 1980. La bibliotecaria jefa, una mujer mayor llamada señora Higgins, aprendió mi nombre porque yo era la única persona que solicitaba acceso a los archivos de microfichas no digitalizados. Pasé horas desplazándome por las ordenanzas locales de zonificación y los registros de impuestos a la propiedad. Tomé notas meticulosas en blocs legales amarillos. Redacté el trabajo en una computadora portátil reacondicionada que había comprado en una casa de empeño. Cada noche escribía hasta que mi visión se nublaba. Bebía café instantáneo barato para mantenerme despierta. Me palpitaba la parte baja de la espalda por las sillas de plástico duro. Mientras yo investigaba archivos municipales, Melissa dormía hasta el mediodía en su habitación de la infancia. Mientras yo estructuraba argumentos complejos sobre la privación de derechos económicos, ella iba al centro comercial local a comprar vestidos de lujo para sus próximas fiestas de graduación. El resentimiento creció dentro de mi pecho, pero lo canalicé directamente en el trabajo. Entrelacé densas teorías sociológicas en el texto. Analicé conjuntos de datos históricos con precisión. Pero también hice algo más. Conocía a mi padre y a mi hermana. Sabía que una transacción con ellos nunca era verdaderamente segura. Necesitaba una póliza de seguro. Incrusté un patrón distinto en las citas. Cada tercera referencia en la bibliografía estaba vinculada a un documento oscuro específico ubicado solo en ese sótano de biblioteca no mapeado. Las fuentes no estaban disponibles en Internet. No podían verificarse mediante una simple búsqueda en una base de datos. Cualquiera que cuestionara la investigación tendría que localizar físicamente los archivos de papel. Los registros de salida de la biblioteca mostraban mi firma, Mia Bennett, no la de Melissa. Entrelacé la trampa profundamente en la metodología del capítulo 3. Era una firma silenciosa tejida en la propia estructura del texto académico. Terminé la edición final a las 4 de la mañana del día en que se debía entregar. El documento tenía exactamente 42 páginas de largo. Era impecable. Guardé el archivo en una memoria USB plateada y la dejé en la isla de la cocina. Coloqué el papeleo del préstamo en blanco justo al lado. Fui a mi habitación y dormí durante 3 horas antes de mi siguiente turno minorista. Había cumplido mi parte del trato. Todavía no sabía que mi padre veía nuestro acuerdo no como un contrato, sino como una conveniencia. La luz del sol del domingo por la mañana se filtraba a través de las cortinas transparentes de la cocina. Me paré junto a la isla de mármol sosteniendo una memoria USB plateada. Melissa bajó las escaleras vistiendo pijama de seda y pantuflas peludas. Bostezó y alcanzó la jarra de café. Coloqué la pequeña unidad de metal junto a su taza de cerámica favorita. Le dije que el archivo estaba formateado, citado y listo para su envío. No preguntó sobre el tema. No preguntó cuántas horas había pasado en el sótano húmedo de la biblioteca. Simplemente recogió la unidad en su palma, la dejó caer en su bolso de mano de diseñador y murmuró un rápido agradecimiento. Envió el documento 3 horas más tarde sin leer una sola página. Llegó diciembre, trayendo el peso aplastante de la temporada navideña minorista. Mis turnos en la tienda se extendieron de 8 horas a 12. Los pisos de linóleo vibraban con el zumbido constante de los compradores frenéticos. Escaneé miles de códigos de barras, embolsé cajas pesadas de productos electrónicos con descuento y absorbí la frustración de los clientes que esperaban en filas de pago interminables. Mis pies desarrollaron callos gruesos. Me dolía la espalda baja con una palpitación sorda y persistente que me seguía a casa todas las noches. Pero el dolor físico se sentía manejable. Se sentía temporal. Cada vez que un cliente me gritaba por un cupón vencido, pensaba en la impecable solicitud de préstamo blanca que estaba en el escritorio de mi habitación. La inscripción para el semestre de primavera en el colegio comunitario cerraba la primera semana de enero. Había asegurado mi parte del trato. Solo necesitaba que mi padre asegurara la suya. La cena de Navidad de la familia Bennett fue un ejercicio de perfección curada. Mi madre pasó días preparando un menú que pertenecía a una revista culinaria.
Carne Wellington rebanada, vegetales de raíz asados brillando con glaseado y costosas botellas de vino tinto importado alineadas en la larga mesa del comedor. El candelabro de cristal arrojaba una luz cálida sobre la porcelana fina. Me senté en el extremo lejano de la mesa vistiendo un suéter negro sencillo. Mis padres se sentaron a la cabecera, centrando su atención completamente en Melissa. Llevaba un vestido de terciopelo a la medida, su cabello peinado en ondas sueltas y sin esfuerzo. Estábamos a la mitad del plato principal cuando golpeó su tenedor de plata contra su copa de vino. Anunció que había recibido su calificación final para el seminario de sociología. El comedor quedó en silencio. Mi padre se inclinó hacia adelante, agarrando el borde de la mesa. Melissa sonrió con una sonrisa brillante y ensayada que llegaba hasta sus ojos. Recibió una A. No solo aprobó el estricto requisito académico. El jefe del departamento había adjuntado una nota personal a su rúbrica de calificación, elogiando el trabajo como una muestra magistral de investigación histórica y análisis económico. El profesor calificó su metodología de excepcional. Mi padre soltó una risa estruendosa. Se puso de pie y levantó su copa de merlot. Propuso un brindis por Melissa. La llamó la verdadera genio de la familia Bennet. Dijo que siempre supo que ella estaba destinada a la grandeza, que su intelecto abriría puertas a habitaciones en las que el resto de nosotros solo podíamos soñar con entrar. Mi madre aplaudió con las manos juntas, lágrimas de orgullo brillando en sus ojos. Me senté al final de la larga mesa de madera, mirando mi plato. La carne Wellington estaba fría. Los vegetales asados sabían a ceniza. Mastiqué mi comida en silencio, viendo a mi propia familia celebrar el robo de mi mente. Después del postre, mi padre se retiró a su estudio. La habitación era un santuario de sillones de cuero de caoba oscura y diplomas enmarcados. Se sentó detrás de su pesado escritorio, escribiendo un correo electrónico en su computadora portátil. Caminé por el pasillo sosteniendo los documentos de préstamo impresos. El papel se sentía pesado en mis manos. Toqué 2 veces en el marco de la puerta abierta. No levantó la vista de su pantalla brillante. Solo agitó una mano, haciéndome señas para que entrara. Me paré frente a su escritorio. Mantuve mi voz baja y firme. Le recordé el acuerdo que hicimos en la cocina hace 4 semanas. Le dije que la inscripción para el colegio comunitario cerraba el viernes. Coloqué el papeleo en el borde del escritorio de caoba justo al lado de su bolígrafo chapado en oro. Dejó de escribir. Cerró su computadora portátil con un clic suave. Miró el papeleo y luego me miró a mí. Su expresión reflejaba la mirada exacta que me dio cuando pedí la tarifa de solicitud de $50. Era lástima mezclada con profunda molestia. Se recostó en su silla de cuero y juntó las yemas de los dedos. Me dijo que necesitábamos ser realistas sobre el futuro. Dijo, mi trabajo actual en la tienda minorista pagaba $14 la hora y proporcionaba una rutina estable y predecible. Afirmó que yo carecía de la disciplina académica requerida para la educación superior. Señaló el documento del préstamo. Preguntó por qué debería atar su puntaje de crédito inmaculado a una inversión arriesgada. Preguntó por qué debería apostar su reputación financiera en un callejón sin salida. Las palabras quedaron suspendidas en el aire tranquilo del estudio. Un callejón sin salida. Yo acababa de escribir una tesis de 42 páginas que le valió a su hija dorada los mayores elogios de un jefe de departamento de la Ivy League. Había demostrado mi capacidad intelectual más allá de cualquier duda razonable. Pero los hechos no importaban en esta casa. La verdad era irrelevante. Mi padre no quería que yo tuviera éxito. Necesitaba que yo fracasara. Mi fracaso era el contraste necesario para el éxito manufacturado de Melissa. La jerarquía requería un perdedor, y yo había sido elegida para ese papel desde el nacimiento. Ninguna cantidad de trabajo duro o brillantez escrita por un fantasma cambiaría jamás mi posición asignada. Pasos resonaron en el piso de madera detrás de mí. Melissa pasó por la puerta del estudio, sosteniendo una copa de vino fresca. Hizo una pausa y se apoyó contra el marco de la puerta. Miró los documentos de préstamo ignorados en el escritorio de nuestro padre. Miró mi postura rígida. Una sonrisa lenta y deliberada se extendió por su rostro.
Era la sonrisa de alguien que entendía el juego y sabía que tenía todas las cartas ganadoras. Tomó un sorbo de su vino y continuó caminando por el pasillo. Algo dentro de mi pecho se rompió. No fue una ruptura ruidosa. Fue un colapso estructural silencioso. Durante 22 años, me había contorsionado, buscando fragmentos de validación de un hombre que me veía como daño colateral. Había cambiado mi descanso, mi energía y mi intelecto por una firma que él nunca tuvo la intención de dar. La correa invisible que me ataba a su aprobación simplemente se disolvió. No grité. No tiré el costoso pisapapeles de cristal que estaba en su escritorio. Extendí la mano y recogí el papeleo de préstamo no archivado. Doblé las páginas blancas impecables por la mitad y las deslicé en mi bolsillo trasero. Mi padre abrió su computadora portátil nuevamente, asumiendo que la conversación había terminado. Asumió que me retiraría a mi pequeña habitación cerca del lavadero y me despertaría a la mañana siguiente para ponerme mi chaleco azul. Asumió que la jerarquía permanecía intacta. Me di la vuelta y salí del estudio. No dije buenas noches. No miré hacia atrás al comedor donde los restos de la cena de celebración aún estaban en la porcelana fina. Caminé directamente a mi habitación y saqué una bolsa de viaje del estante superior de mi armario. Comencé a empacar. Doblé mis suéteres sencillos, mis jeans y los cuadernos llenos de mi investigación sociológica cruda. Dejé el chaleco minorista azul colgado en la parte trasera de la puerta. La casa estaba tranquila. El aire fuera de mi ventana estaba helado, insinuando una tormenta de invierno que se avecinaba. Sabía que irme significaba entregar la última pizca de seguridad financiera que poseía. Significaba navegar por el mundo sin red de seguridad. Pero también sabía que quedarme significaba dejar que consumieran lentamente mi futuro hasta que no quedara nada más que un fantasma cobrando comestibles. Cerré la cremallera de la bolsa de viaje. Había terminado de ser un fantasma. Estaba lista para convertirme en una consecuencia. Salí por la puerta principal a las 6 de la mañana. El aire de Connecticut mordió mis mejillas, dejando mi piel en carne viva y tirante. La escarcha cubría el césped cuidado de mi vecindario adinerado, convirtiendo la hierba inmaculada en un campo de agujas blancas afiladas. Llevaba una pesada bolsa de viaje de lona sobre mi hombro derecho. Contenía cada suéter sencillo, cada par de jeans y cada par de zapatillas minoristas baratas que poseía. Mi mano izquierda agarraba una caja de cartón con cinta adhesiva que contenía mis textos de sociología y blogs legales. No dejé una nota en la isla de cocina de granito. No deslicé una carta debajo de la pesada puerta de caoba del estudio de mi padre. Saqué mi teléfono del bolsillo de mi abrigo y abrí mis contactos. Miré los nombres por una fracción de segundo. Papá, mamá, Melissa. Presioné la función de bloquear en los 3 números. Borré su huella digital de mi dispositivo, cortando la correa invisible para siempre. Caminé 2 millas hasta la parada de autobús regional, arrastrando toda mi vida a través del amanecer helado. Para el mediodía, firmé un contrato de arrendamiento mes a mes por una habitación que encontré en un tablero de anuncios de Internet. El espacio medía exactamente 300 pies cuadrados. Estaba directamente encima de una lavandería comercial en un centro comercial en decadencia en las afueras de la ciudad. El aire dentro del apartamento olía constantemente a lejía industrial y pelusa de secadora caliente. Las tablas del piso vibraban las 24 horas del día por las pesadas lavadoras comerciales que giraban en la planta baja. Compartí el alojamiento estrecho con una asistente dental llamada Sara que trabajaba turnos dobles y dormía en un colchón delgado en la esquina lejana. Dividimos la habitación individual con una cortina de tela barata suspendida del techo. El alquiler era bajo, el ambiente era ruidoso y las paredes eran delgadas como el papel. Era la habitación más hermosa que jamás había visto porque mi padre no era dueño de una sola pulgada de ella. Desempaqué mi caja de cartón y apilé mis libros contra el papel tapiz descascarado. A la mañana siguiente, tomé el autobús urbano a la tienda minorista. Entré en la oficina del gerente y puse mi chaleco azul en su escritorio. Le dije que renunciaba con efecto inmediato. Pasé los siguientes 4 días escribiendo solicitudes en mi computadora portátil reacondicionada. Necesitaba ingresos, pero también necesitaba un camino hacia una educación.
Una empresa de logística corporativa que operaba un centro de distribución regional en las afueras del condado me llamó para una entrevista. Me contrataron como empleada de entrada de datos en el turno de noche. La instalación logística era un imponente almacén de concreto rodeado de cercas de alambre y camiones de carga en ralentí. Mi turno comenzaba a las 11 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. Me sentaba en una oficina sin ventanas bajo paneles de luz fluorescente intensa, escribiendo manifiestos de envío complejos en una base de datos obsoleta. El trabajo era monótono y físicamente agotador. Mis dedos se acalambraban de golpear el teclado miles de veces por noche. El olor a combustible diésel y cartón se filtraba por debajo de la puerta de la oficina. Pero el salario por hora era $3 más alto que mi trabajo minorista. Más importante aún, el paquete de contratación de recursos humanos incluía una política corporativa específica. La compañía ofrecía un programa de reembolso completo de matrícula para empleados que mantuvieran una buena reputación durante 90 días consecutivos. Era una deducción de impuestos corporativos para la empresa de logística. Para mí, era la llave de la puerta de hierro que mi padre había cerrado. 90 días después, entré en la oficina de admisiones de la universidad estatal local. Le entregué al registrador mis formularios de patrocinio corporativo. Me inscribí en 18 horas de crédito para el semestre de primavera entrante. Mi horario diario se convirtió en una prueba brutal de resistencia humana. Terminaba mi turno de entrada de datos en el almacén a las 7 de la mañana. Tomaba un autobús de cercanías directamente al campus universitario. Me sentaba en salas de conferencias desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Absorbía teorías complejas sobre macroeconomía, ciencias políticas y política pública urbana. Me sentaba en la primera fila de cada clase. Levantaba la mano. Debatía con profesores titulares. Dejé de ser la chica callada que leía libros desechados en las sombras. Me convertí en una participante visible, aguda e implacable en el mundo académico. Después de las clases, tomaba el autobús de regreso al apartamento vibrante de la lavandería. Dormía durante 4 horas en un futón de segunda mano antes de despertarme para estudiar. Alimentaba mi cuerpo con café instantáneo barato y mantequilla de maní con descuento. El invierno se instaló sobre la ciudad con una fuerza brutal e implacable. El antiguo radiador de hierro en mi apartamento se rompió durante la segunda semana de enero. El propietario ausente ignoró nuestras solicitudes de mantenimiento. La temperatura dentro de la pequeña habitación cayó en picado hasta que se formó escarcha en el interior de los cristales de las ventanas. Me sentaba en mi pequeña mesa plegable usando 2 suéteres, un abrigo de invierno pesado y guantes sin dedos. Escribía ensayos y leía revistas académicas densas mientras mi aliento formaba columnas en el aire helado. El agotamiento físico amenazaba con romper mi resolución cada semana. Mis ojos ardían constantemente por mirar pantallas brillantes y la letra diminuta de los libros de texto. Mis manos temblaban por la alta ingesta de cafeína y la grave falta de sueño. Pero cada vez que sentía la necesidad de cerrar mi computadora portátil y rendirme, escuchaba la voz de mi padre resonando en la habitación tranquila y helada. Me llamaba a un callejón sin salida. Me miraba con profunda molestia y me decía que carecía del intelecto para tener éxito. Eligió atar su puntaje de crédito inmaculado a una mentirosa en lugar de a su propia hija trabajadora. El recuerdo de su voz no me hacía llorar. Actuaba como un horno interno. La ira mantenía mi sangre caliente cuando el radiador roto no podía. El rencor es un combustible poderoso si sabes cómo refinarlo adecuadamente. Refiné cada onza de su rechazo en pura excelencia académica. Aseguré un promedio de calificaciones perfecto de 4.0 para los exámenes parciales. Pasaron 6 meses. La nieve se derritió en una primavera gris y húmeda. Mi teléfono nunca sonó con un número desconocido. Nadie apareció en la tienda minorista buscándome porque ni siquiera sabían que había renunciado. Asumí que mi madre estaba ocupada ordenando invitaciones con relieve personalizado para la próxima ceremonia de graduación en Filadelfia. Asumí que mi padre estaba investigando vehículos de lujo para comprar como regalo de graduación para su hija favorita. Asumí que habían reescrito la narrativa familiar para explicar mi ausencia. Probablemente usaron palabras como problemática o desagradecida para explicar mi desaparición a sus vecinos ricos. Se sentían cómodos en su ignorancia y su jerarquía fabricada.
Los dejé estar cómodos. Me concentré completamente en los manifiestos de logística y las conferencias de la Universidad Estatal. No rastreé las cuentas de redes sociales de Melissa. No me pregunté si alguna vez sintió una punzada de culpa cuando miró el documento impecable de 42 páginas que aseguró su título de la Ivy League. Sabía que su frágil ego nunca le permitiría admitir la verdad, ni siquiera a sí misma. Probablemente se convenció de que merecía las altas calificaciones simplemente porque su nombre estaba escrito en la portada. Pero las instituciones académicas de élite no operan con ego. Operan con una verificación estricta. El Departamento de Sociología de la Universidad de Pensilvania requería que todos los estudiantes de último año que se graduaban participaran en una defensa oral de rutina de sus proyectos finales. Estaba diseñado como una formalidad de celebración. Era una oportunidad para que los estudiantes de alto rendimiento discutieran su metodología de investigación con la facultad del departamento antes de caminar por el escenario de graduación con sus togas. Mi hermana estaba programada para su defensa a fines de abril, solo 3 semanas antes de la ceremonia de graduación. Entró en esa oficina de la facultad de Caoba vistiendo un traje de diseñador a la medida, esperando una conversación sencilla y agradable. Esperaba que los profesores la colmaran con los mismos elogios ciegos e incondicionales que mi padre ofrecía en la mesa del comedor. No sabía que el trabajo que presentó estaba construido sobre una base de leyes de zonificación municipales hiperespecíficas y archivos no digitalizados. No sabía que las teorías entrelazadas en el capítulo 3 requerían una comprensión fundamental profunda de la privación de derechos económicos históricos. Me senté en mi apartamento bebiendo café instantáneo y estudiando para mis propios exámenes finales. No sabía el día o la hora exactos en que tuvo lugar su defensa oral, pero sabía que la trampa que había colocado en la bibliografía era impecable. La tesis de 42 páginas que estaba en el escritorio del decano no era un boleto a un título prestigioso. Era una bomba de tiempo, y el temporizador acababa de llegar a cero. Finales de abril trajo una primavera frágil a Connecticut. El suelo congelado se descongeló y los jardines cuidados de mi antiguo vecindario se volvieron de un verde vibrante y cuidado. Dentro de la casa Bennett, los preparativos para la graduación universitaria de Melissa alcanzaron un punto álgido. Mi madre contrató un servicio de catering de lujo para una recepción de 200 invitados. Ordenó invitaciones con relieve personalizado impresas en cartulina pesada. Estaban en pilas ordenadas en la mesa del comedor, listas para transmitir el estatus de élite de mi hermana a cada familia rica en nuestro código postal. Afuera, en el amplio camino de entrada circular, la joya de la corona de la inversión de mi padre brillaba bajo el sol de la tarde. Un BMW plateado nuevo envuelto en un lazo de terciopelo rojo gigante. El concesionario lo entregó esa mañana. Mi padre firmó el papeleo de entrega con una pluma estilográfica de oro, sintiendo la máxima satisfacción de un hombre que creía haber diseñado un legado perfecto. Había invertido $240,000 en matrícula, alojamiento y comida, y cuotas de hermandad. El automóvil era su vuelta de victoria final. No sabía que el motor de todo su plan maestro estaba a punto de griparse. A 200 millas de distancia en Filadelfia, los edificios de ladrillo cubiertos de hiedra de la universidad proyectaban largas sombras a través del patio histórico. Melissa caminó por el campus vistiendo un traje blanco a la medida que costaba más que mi alquiler mensual. Llevaba una carpeta de cuero de diseñador. Dentro de la carpeta descansaba una sola copia impresa de la tesis de 42 páginas por la que yo había sangrado en un apartamento de lavandería helado. Comprobó su reflejo en las puertas de vidrio del departamento de sociología y sonrió. Esperaba una coronación. Esperaba que académicos mayores sonrieran y le entregaran un trozo de papel, validando su intelecto superior. Entró en la oficina del Dr. Harrison, el decano de asuntos académicos. La habitación olía a papel viejo, cera para muebles de limón y autoridad tranquila. Estanterías de piso a techo bordeaban las paredes. El Dr. Harrison estaba sentado detrás de un pesado escritorio de roble. Era un hombre que había dedicado 40 años de su vida a la verdad académica rigurosa. Otros 2 profesores titulares estaban sentados en sillas de cuero de respaldo alto enmarcando el escritorio como un tribunal. Melissa tomó el asiento vacío en el centro. Cruzó las piernas y ofreció su sonrisa ensayada más brillante. El Dr. Harrison no le devolvió la sonrisa.
Se ajustó las gafas de montura de alambre y miró el documento encuadernado grueso que descansaba directamente sobre el secante de su escritorio. Abrió la portada. Comenzó la defensa oral con una simple consulta fundamental. Le pidió a Melissa que guiara al comité a través de la inspiración inicial para su complejo conjunto de datos con respecto a la segregación residencial urbana. Melissa recitó una respuesta ensayada y superficial. Habló sobre una profunda pasión por la justicia social y un deseo de entender la dinámica del vecindario. Era el tipo de respuesta que funcionaba en cócteles. No funcionaba en una sala llena de expertos. Los dos profesores intercambiaron una breve mirada silenciosa. El doctor Harrison pasó a la página 14. Hizo una pregunta más específica. Solicitó que ella aclarara la variable dependiente que utilizó en su análisis de regresión de la depreciación de la vivienda. Le pidió que explicara el modelo estadístico que utilizó para aislar la pobreza generacional de la fluctuación estándar del mercado. La sonrisa ensayada desapareció del rostro de mi hermana. La temperatura en la habitación de caoba pareció bajar. Melissa descruzó las piernas. Levantó la mano y tocó su collar de plata. Sus palmas comenzaron a sudar, humedeciendo el cuero costoso de su carpeta. ¿Tartamudeó? Lanzó palabras de moda genéricas, esperando construir una balsa con jerga académica. Mencionó factores socioeconómicos y participación comunitaria. Habló durante 2 minutos ininterrumpidos sin responder la pregunta real. El doctor Harrison levantó una sola mano. La habitación quedó en silencio absoluto. Pasó por alto la metodología y se dirigió directamente a la trampa que yo había tejido en las páginas finales. Abrió la bibliografía. Pasó su dedo índice por la larga lista de citas hasta que llegó a las referencias que yo había sacado del sótano municipal húmedo. Miró a Melissa por encima del borde de sus gafas. Leyó el título de un oscuro libro de contabilidad de zonificación de 1982. Le pidió que describiera la condición física de ese archivo específico. Señaló que la fuente era muy inusual y elogió el esfuerzo que debe haber tomado desenterrarla. Le preguntó cómo se veían los registros físicos ya que nunca habían sido digitalizados para ninguna base de datos en línea. El pánico inundó los ojos de Melissa. Su pecho subía y bajaba en respiraciones rápidas y superficiales. Estaba acorralada en un rincón de un laberinto que nunca había recorrido. Hizo una suposición desesperada. Se aclaró la garganta y le dijo al decano que había accedido a los documentos a través de un portal en línea seguro en Google Académico. Afirmó que descargó los archivos PDF a su computadora portátil. La mentira quedó suspendida en el aire tranquilo. Fue un error fatal y no forzado. El doctor Harrison cerró la tesis encuadernada. El sonido pesado resonó como un juez golpeando un mazo. Miró a los otros 2 miembros del comité. Sacudieron la cabeza. El decano cruzó las manos sobre el escritorio. Miró directamente a los ojos aterrorizados de mi hermana. Le informó que el archivo que acababa de afirmar haber descargado no existía en ningún lugar de Internet. Declaró claramente que esos libros de contabilidad de zonificación específicos solo existían en películas de microfichas dañadas ubicadas en un archivo de sótanos singular en una pequeña ciudad de Connecticut. Melissa se congeló. Su traje de diseñador se sentía como una camisa de fuerza. No podía hablar. El doctor Harrison no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. La autoridad tranquila de su tono tenía suficiente fuerza devastadora para destrozar toda su realidad. Le dijo que estaba claro que ella no poseía una comprensión fundamental de los conceptos centrales del texto. Declaró que ella no podía definir los términos que supuestamente investigó y que acababa de mentir sobre el acceso a un documento físico. Le dijo que la defensa oral estaba oficialmente terminada. De vuelta en Connecticut, mi padre estaba parado en su camino de entrada admirando la pintura plateada del nuevo vehículo. Su teléfono celular sonó en su bolsillo. Lo sacó y vio un código de área de Filadelfia iluminando la pantalla. Respondió con un saludo estruendoso y confiado. Esperaba escuchar a su hija llorando lágrimas de alegría. Esperaba que un profesor llamara y cantara sus alabanzas. Señor Bennett, la voz en el otro extremo era fría e institucional. Este es el Dr. Harrison, decano de Asuntos Académicos en la Universidad de Pensilvania. Mi padre sonrió.
Se apoyó contra el capó del auto costoso. Doctor Harrison, respondió, es un placer. Asumo que está llamando por Melissa. Ella es toda una fuerza intelectual, ¿no es así? El decano no participó en la cortesía. Pronunció el veredicto con precisión quirúrgica. Señor Bennett, su hija fue llamada para una defensa oral de rutina de su proyecto final de último año esta tarde. En 5 minutos. Se convirtió en un fracaso catastrófico. No pudo explicar su metodología. No pudo definir sus propios términos económicos. Fabricó el descubrimiento de fuentes primarias justo en mi cara. Mi padre dejó de sonreír. Se puso derecho. El teléfono se sintió repentinamente pesado en su mano. Le preguntó al decano qué estaba insinuando. Exigió respeto. No estoy insinuando nada, señor Bennett, respondió el decano. Estoy declarando un hecho objetivo. Su hija no escribió una sola palabra de este trabajo académico. Estamos abriendo una investigación formal de integridad académica inmediatamente. Las palabras golpearon a mi padre como golpes físicos. Apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Tartamudeó? Intentó desplegar sus tácticas habituales de intimidación. Mencionó sus contribuciones financieras. Mencionó su red. El doctor Harrison lo interrumpió. Informó a mi padre que los pagos de matrícula no compran inmunidad contra el fraude. Declaró que, a la espera de la rápida conclusión de la investigación, Melissa tendría prohibida la ceremonia de graduación. No usaría toga y birrete. No recibiría un diploma. Enfrentaba la expulsión formal inmediata de la universidad. Su expediente académico llevaría una marca permanente de plagio. La llamada terminó con un clic agudo. El tono de marcación siseó en el oído de mi padre. Se paró en el camino de entrada mirando el lazo gigante de terciopelo rojo en el capó del auto. La inversión de $240.000 acababa de convertirse en ceniza en menos de 10 minutos. Las invitaciones personalizadas que estaban en la mesa del comedor ahora eran pedazos de basura. El prestigio que ansiaba más que el oxígeno se estaba evaporando en el aire fresco de la primavera. No aceptó la derrota. Los hombres como mi padre nunca aceptan la derrota. Encuentran un chivo expiatorio. Se guardó el teléfono en el bolsillo y corrió hacia la casa. Le gritó a mi madre que cancelara sus citas de la tarde. Marchó a su estudio de caoba y abrió su computadora portátil para reservar el próximo vuelo disponible desde Hartford. Volaba a Filadelfia para confrontar al decano. Iba a intimidar para salir del desastre o comprar una nueva realidad. No sabía que su llegada al campus solo activaría la etapa final de la trampa. No sabía que tratar de salvar a su hija dorada lo obligaría a enfrentarse cara a cara con el fantasma que había creado. Mi padre trató el viaje de 200 millas desde Connecticut a Filadelfia como una adquisición corporativa hostil. Abordó un vuelo comercial directo dentro de las 3 horas posteriores a colgar el teléfono con el decano. Llevaba su traje azul marino más elegante y un reloj de pulsera plateado que costaba más que todo mi salario anual en el almacén de logística. Creía que los problemas eran simplemente transacciones mal gestionadas. Operaba bajo la suposición de que cada crisis poseía un precio específico y cada figura de autoridad poseía un umbral oculto para la intimidación. Planeaba entrar en ese campus cubierto de hiedra, escribir un cheque sustancial al fondo de dotación de exalumnos y volar a casa con su legado inmaculado completamente intacto. No se dio cuenta de que la academia de élite operaba con una moneda que él no podía falsificar. Encontró a Melissa sentada en un banco de piedra fuera del edificio del departamento de sociología. No se parecía en nada a la chica de la hermandad segura de sí misma que había cruzado las puertas de vidrio solo 2 horas antes. La chaqueta de su traje blanco a la medida estaba arrugada, su maquillaje corrido por sus pómulos. Abrazaba su carpeta de cuero de diseñador contra su pecho como un escudo protector. Miró a nuestro padre con ojos muy abiertos y aterrorizados. Era la misma expresión exacta que usaba en la escuela secundaria cada vez que reprobaba un examen de biología o abollaba su sedán de lujo. Era la mirada que siempre lo impulsaba a sacar su chequera y borrar sus consecuencias. Colocó una mano pesada sobre su hombro y la guió de regreso al edificio de ladrillo. Entraron juntos en la oficina de caoba del Dr. Harrison.
El decano estaba sentado detrás de su pesado escritorio de roble. No se levantó para saludarlos. No les ofreció café ni participó en la pequeña charla cortés que mi padre esperaba de hombres de edad y estatus similares. El doctor Harrison señaló las 2 sillas de cuero vacías frente a su escritorio. La copia encuadernada gruesa de la tesis de 42 páginas estaba directamente sobre el secante verde de su escritorio. Un solo bolígrafo rojo descansaba a su lado. Mi padre tomó la silla de la izquierda. Cruzó las piernas y se ajustó la corbata costosa. Comenzó a hablar antes de que el decano abriera siquiera una carpeta de archivo. Desplegó su estrategia habitual de encanto agresivo mezclado con sutil presión financiera. Mencionó su extensa red de socios comerciales. Hizo referencia casualmente a una conversación reciente con un miembro de la junta universitaria. Sugirió que toda la situación era un gran malentendido, una simple falta de comunicación con respecto a los formatos de citas que podría resolverse fácilmente sin dañar la reputación de una joven académica prometedora. El doctor Harrison lo dejó hablar durante 3 minutos ininterrumpidos. El decano escuchó con la paciencia tranquila y distante de un hombre que pasó décadas estudiando patrones de comportamiento humano. Cuando mi padre finalmente hizo una pausa para tomar aire, el doctor Harrison se inclinó hacia adelante y cruzó las manos sobre la portada de la tesis. Señor Bennett, dijo el decano, su voz tranquila y firme. Esta institución no regatea sobre la integridad académica. No negociamos la verdad. Su hija se sentó en esa silla exacta hoy temprano. Demostró una profunda ignorancia de su propia supuesta investigación. Fabricó el origen de las fuentes primarias. No pudo articular las teorías fundamentales en las que se basa todo su proyecto final. Esto no es un error administrativo con respecto a los formatos de citas. Esto es fraude deliberado y sistemático. El documento que está en mi escritorio fue escrito por un experto. Su hija no es ese experto. El cuero de la silla de mi padre crujió cuando cambió de peso. La armadura corporativa se agrietó solo una fracción. Miró a Melissa. Ella miraba al suelo, negándose a encontrar sus ojos. Por primera vez en su vida, la chequera en el bolsillo de su pecho se sentía inútil. La comprensión de que su inversión de $240.000 se estaba evaporando realmente lo golpeó con fuerza física. Volvió su atención al decano. Hizo la única pregunta lógica que quedaba en la habitación. Si ella no lo escribió, ¿entonces quién lo hizo? La pregunta quedó suspendida en la oficina tranquila. El reloj de abuelo en la esquina hacía tic-tac, marcando los segundos. Melissa sabía la verdad. Sabía las horas que pasé en el sótano helado de la biblioteca municipal. Sabía el costo físico que la investigación tuvo en mi cuerpo agotado después de largos turnos minoristas. Sabía que esencialmente había robado una obra maestra a un fantasma y la había presentado como propia. Tenía 2 opciones en ese momento. Podía confesar, aceptar la expulsión y salvar una pizca microscópica de dignidad personal. O podía hacer lo que había sido entrenada para hacer desde la infancia. Podía encontrar un chivo expiatorio. Melissa eligió al chivo expiatorio. Se derrumbó en sollozos teatrales y agitados. Fue una actuación impecable. Sus hombros temblaban y su aliento se atascaba en su garganta. Enterró su rostro en sus manos, dejando que las lágrimas arruinaran el resto de su costoso maquillaje. Buscó en su bolso de diseñador con dedos temblorosos y sacó su teléfono inteligente. Desbloqueó la pantalla y se desplazó rápidamente por su galería de fotos. Pasó por alto fotos de vacaciones en la playa y galas de hermandad hasta que encontró una imagen específica. Tomó la foto burlonamente la semana antes del Día de Acción de Gracias. Deslizó el teléfono a través del suave escritorio de caoba hacia el decano. El doctor Harrison miró la pantalla brillante. La imagen mostraba a una chica cansada de 22 años parada en una cocina de Connecticut. La chica usaba zapatillas baratas, jeans de mezclilla rígidos y un chaleco azul brillante de Walmart. La chica de la foto parecía agotada, sin color y desprovista de cualquier privilegio mundano. Fue ella, lloró Melissa, su voz espesa con dolor manufacturado. Fue mi hermana mayor, Mia. El doctor Harrison levantó el teléfono. Estudió la imagen de la trabajadora minorista.
Volvió a mirar a la chica llorosa en el traje blanco a la medida. Le pidió a Melissa que explicara cómo una mujer que trabajaba en una gran tienda de descuento logró escribir una tesis sociológica de nivel de posgrado. Melissa tejió una narrativa basada en ficción maliciosa y prejuicios profundamente arraigados. Se secó los ojos con el dorso de la mano y se sentó derecha, interpretando perfectamente el papel de la víctima traumatizada. Le dijo al decano, me consumía una envidia oscura y amarga. Afirmó que yo albergaba un profundo resentimiento hacia nuestros padres porque reconocían su potencial académico y lo recompensaban con una educación en la Ivy League mientras yo me veía obligada a trabajar en una caja registradora de salario mínimo. Pintó una imagen de una hermana celosa y problemática acechando en las sombras de un hogar rico. Ella entró en mi habitación durante las vacaciones de Acción de Gracias, sollozó Melissa. Había pasado 6 meses investigando mi proyecto final. Tenía cientos de páginas de notas y un borrador casi terminado en mi computadora portátil. Dejé mi computadora sin asegurar en mi escritorio mientras salía a cenar con mis padres. Mia se coló en mi habitación. Hackeó mi disco duro. Borró todo. Mi trabajo original y lo reemplazó con esta basura plagiada. Señaló con un dedo tembloroso la tesis encuadernada en el escritorio. Lo hizo para incriminarme, continuó Melissa, su voz elevándose en pánico fingido. Encontró algún texto oscuro en alguna parte. Lo copió y lo guardó con mi nombre de archivo. Sabía que estaba demasiado abrumada con los exámenes finales para leer todo el documento antes de la fecha límite de entrega. Sabía que confiaba en mis propios archivos de computadora. Orquestó todo este desastre para arruinar mi graduación porque no puede soportar el hecho de que yo tenga éxito y ella no sea nada. Fue una fabricación asombrosa. Fue una mentira tan intrincada y cruel que requirió una genuina falta de empatía humana para construirla. No solo negó su propia culpa. Usó mi uniforme minorista como arma para destruir mi carácter. Usó mi estatus social como prueba de mi supuesta naturaleza vengativa. El doctor Harrison no reaccionó. Permaneció estoico, un juez silencioso, absorbiendo el testimonio. Volvió su mirada lentamente hacia mi padre. Mi padre no dudó. El instinto de proteger a su hija dorada anuló cualquier rastro persistente de lealtad paternal que pudiera haber tenido por mí. Vio una estrategia de salida. Vio una narrativa que absolvía a su hija favorita del fraude y cambiaba la culpa a la hija que ya había descartado. Se inclinó hacia adelante y colocó las manos planas sobre el escritorio. Es verdad, dijo mi padre. Su voz era profunda, resonante y totalmente convincente. Mia está profundamente perturbada. Siempre ha sido la oveja negra de nuestra familia. Tratamos de ayudarla. Pero se niega a aplicarse. Trabaja en empleos de baja categoría y alberga un rencor vicioso contra Melissa. Es inestable. No tengo ninguna duda de que se infiltró en la computadora de su hermana para sabotear este título. Es exactamente el tipo de persona que robaría la alegría de los demás porque no puede crear ninguna propia. Sacrificó mi reputación para salvar su ego. Confirmó una mentira maliciosa que podría tener serias implicaciones legales y de delitos cibernéticos simplemente para mantener un lazo de terciopelo rojo en un BMW plateado. Me arrojó debajo de un tren en movimiento sin una sola mirada hacia atrás. El doctor Harrison escuchó al padre y a la hija llorosa. Miró la tesis encuadernada. Miró la fotografía de la chica del chaleco azul. No discutió con su narrativa. No los acusó de perjurio. Entendía que las investigaciones académicas de élite requieren confrontación directa con todas las partes involucradas. Un verdadero erudito verifica cada reclamo antes de emitir un juicio final. El decano deslizó el teléfono inteligente a través del escritorio hacia Melissa. Abrió un bloc de notas en blanco e hizo clic en su bolígrafo rojo. Si su hermana mayor es la verdadera arquitecta de este documento, dijo el doctor Harrison, su tono desprovisto de cualquier emoción legible. Entonces necesito hablar con ella directamente. Esta institución lleva a cabo investigaciones exhaustivas antes de finalizar las órdenes de expulsión. Por favor. Proporciónenme la dirección de correo electrónico actual y el número de teléfono de Mia. Programaré una conferencia digital inmediatamente. Mi padre sonrió. Pensó que había ganado.
Creía que me acobardaría bajo la presión de un decano de la Ivy League y aceptaría la culpa tal como solía aceptar el silencio en la mesa de la cena. Recitó mi información de contacto con precisión confiada. No sabía que acababa de entregarle al decano las coordenadas exactas para su propia destrucción. Yo estaba sentada en la pequeña mesa plegable de mi apartamento. Las delgadas tablas del piso vibraban con un zumbido rítmico constante de la lavadora comercial que giraba en la planta baja. Estaba revisando notas densas para mi examen final de política pública urbana. La pantalla de mi computadora portátil reacondicionada proyectaba un resplandor azul pálido a través de pilas de tarjetas amarillas y páginas de libros de texto resaltadas. El radiador de hierro siseaba en la esquina, haciendo muy poco para ahuyentar el frío persistente de la primavera. Me froté los ojos cansados y tomé un sorbo de café instantáneo frío. Durante 6 meses, esta rutina agotadora había sido toda mi existencia. Cambié la línea de pago minorista por la búsqueda intelectual implacable. No tenía una red de seguridad financiera. Solo tenía el impulso hacia adelante de mi propia ambición. Un timbre agudo rompió el zumbido silencioso de la habitación. Un banner de notificación se deslizó por la esquina superior derecha de mi pantalla. La dirección del remitente pertenecía a un dominio institucional, la Universidad de Pensilvania. La línea de asunto decía: consulta urgente, Oficina de Asuntos Académicos. Mi mano se detuvo sobre el panel táctil. Abrí el mensaje. El texto era formal, despojado de cualquier cortesía educada. Llevaba el escudo oficial de la universidad en el bloque de firma. El Dr. Harrison solicitaba mi presencia inmediata en una sala de conferencias digital. El correo electrónico citaba una investigación crítica que involucraba a una estudiante de último año que se graduaba llamada Melissa Bennett. El mensaje indicaba que mi nombre había sido explícitamente implicado en un asunto de fraude académico grave. Un enlace digital seguro brillaba en azul al final del párrafo. Mi pulso no se aceleró. Mis manos no temblaron. Durante 22 años, cualquier llamada repentina de mi familia resultaba en una ansiedad sofocante inmediata. Pero sentada en esa habitación helada rodeada de evidencia física de mi propio trabajo duro, sentí una sensación desconocida. Sentí una profunda claridad tranquila. La trampa que coloqué en el sótano húmedo de la biblioteca municipal finalmente se había cerrado de golpe. La institución de la Ivy League había encontrado el callejón sin salida y estaban llamando al arquitecto para pedir una explicación. No me cambié de ropa para lucir más presentable. Llevaba un suéter gris sencillo y me recogí el cabello en un nudo apretado y simple. Quería que vieran a la persona exacta que descartaron. Hice clic en el enlace seguro. La aplicación se cargó, colocándome en una sala de espera digital silenciosa durante 10 segundos. Luego, la pantalla se fracturó en 3 cuadrados de vídeo distintos. En el cuadro superior izquierdo, el Dr. Harrison estaba sentado detrás de su pesado escritorio de roble. Su rostro era una máscara de estoicismo académico. Se ajustó las gafas de montura de alambre y asintió con un saludo formal silencioso. En el cuadro superior derecho, la imagen cambió a una muestra de riqueza curada. Mi padre y Melissa estaban sentados apretados juntos en un sofá de terciopelo afelpado dentro de su exclusivo dormitorio fuera del campus. Arte enmarcado colgaba en las paredes detrás de ellos. Una lámpara de diseñador arrojaba un brillo cálido y halagador sobre sus rostros. Mi transmisión de vídeo ocupaba el cuadrado central inferior. El marcado contraste visual entre nuestros mundos era innegable. Mi fondo presentaba papel tapiz floral descascarado, una caja de cartón con cinta adhesiva que contenía mis libros de texto y la tubería plateada de un radiador roto. Parecía un fantasma llamando desde otra dimensión. El audio se conectó con un breve estallido estático. Mi padre no ofreció un saludo. No preguntó cómo estaba sobreviviendo al invierno o si tenía suficiente dinero para comer. Lanzó su ataque ofensivo en el segundo exacto en que apareció mi cara en su pantalla. Mía, dile la verdad al decano. Su voz retumbó a través de los altavoces baratos de mi computadora portátil. Llevaba el mismo peso autoritario pesado que usaba para comandar salas de juntas corporativas y silenciar nuestra mesa de cena. Dile cómo burlaste la seguridad en la computadora de tu hermana. Dile cómo cambiaste su investigación legítima por ese documento falsificado solo para arruinar su graduación.
Se inclinó más cerca de su cámara web. Su rostro llenó su cuadrado designado, empujando a Melissa ligeramente fuera del encuadre. Las venas de su cuello se tensaron contra su costosa corbata de seda. Desplegó sus amenazas, enmascarándolas como generosos tratos paternales. Miró directamente a la lente e intentó aplastarme con su autoridad. Confiesa ahora mismo, ordenó, su tono agudo e inquebrantable. Admite el robo cibernético y manejaremos esto internamente como una familia. No presentaremos cargos penales contra ti. Sé una hermana decente por una vez en tu vida y asume la responsabilidad por tu comportamiento vengativo. Hizo una pausa, dejando que el pesado silencio se cerniera sobre la conexión digital. Asumió que la presencia del decano de la universidad me paralizaría. Continuó su asalto calculado. Siempre te molestó su éxito, dijo, sacudiendo la cabeza con fingida decepción. No podías soportar cobrar comestibles mientras ella prosperaba. Trabajas en una tienda de descuento, Mia. No tienes nada que perder diciendo la verdad. Salva el futuro de tu hermana. A su lado, Melissa ejecutó su papel con precisión aterradora. Se secó los ojos secos con un pañuelo con monograma. Miró al suelo, temblando a la señal. Parecía un pájaro frágil y herido atrapado en la trampa de un hermano celoso. Apoyó la cabeza en el hombro de nuestro padre. Simplemente no sé por qué me odias, Mia, susurró, permitiendo que el micrófono captara el sonido frágil de su desesperación manufacturada. Trabajé tan duro en mi tesis. Por favor, deja de lastimar a nuestra familia. Observé a los dos realizar su teatro desesperado en la pantalla brillante. Mi padre basó toda su estrategia en mi condicionamiento histórico. Asumió que el volumen retumbante de su voz desencadenaría mi viejo hábito de encogerme en las sombras. Calculó que una trabajadora minorista se aterrorizaría fácilmente y se sometería rápidamente. Quería que cayera sobre mi espada para que su hija favorita pudiera caminar por un escenario y recoger un título que nunca ganó. Realmente creían que yo era un peón sin valor. La pura audacia de su derecho era impresionante. Diseccioné su comportamiento, aplicando clínicamente los mismos principios sociológicos que aprendí en mis conferencias universitarias a su dinámica tóxica. Estaban preservando su jerarquía establecida a toda costa. Para ellos, mi destrucción era simplemente una tarifa administrativa requerida para mantener su ilusión de perfección. Antes de continuar, necesito preguntarles algo. ¿Alguna vez un miembro de la familia ha tratado de convertirlos en el villano para encubrir sus propios errores terribles? Dejen un sí o un no en los comentarios ahora mismo. Quiero saber que no estoy sola en esta experiencia. Me senté en mi silla plegable y tomé una respiración lenta y deliberada. El aire en mi pequeña habitación olía a lejía y papel viejo. El Dr. Harrison observó la interacción en silencio. Permaneció como un observador neutral, esperando ver cómo respondería la hermana acusada al pesado aluvión de intimidación paternal. No interrumpió a mi padre. Dejó que las acusaciones llenaran el espacio digital. Pensé en las 14 noches que pasé temblando en el sótano de la biblioteca, estructurando teorías sociológicas complejas mientras Melissa dormía en el lujo. Pensé en la solicitud de préstamo que mi padre se negó a firmar porque consideraba que mi intelecto era una inversión indigna. Pensé en los turnos agotadores en el almacén de logística, escaneando datos para ganar mi propia matrícula. La chica que habría asumido la culpa para mantener la paz murió la mañana en que salí de su mansión de Connecticut con una sola bolsa de viaje de lona. La mujer sentada en el vibrante apartamento de la lavandería poseía un arsenal de hechos irrefutables y no negociaba con mentirosos. No me encogí. No lloré. No ofrecí una defensa frenética y descoordinada. Ajusté mi postura, sentándome derecha en mi silla plegable. Miré directamente a la pequeña lente verde de la cámara en la parte superior de mi pantalla, perforando directamente a través de la división digital. Me preparé para desmantelar el mundo inmaculado de mi padre pieza por pieza. La conexión digital zumbó con un leve zumbido estático. Mi padre fulminó con la mirada a su cámara web, esperando mi inevitable rendición. Esperaba que el peso de su voz me aplastara la columna vertebral como siempre lo hacía cuando vivía bajo su techo. Esperaba que bajara los ojos, me disculpara con el decano de la Ivy League y aceptara la culpa criminal por una falsificación que no cometí.
Asumió que la joven sentada en el vibrante apartamento de la lavandería era exactamente la misma chica que descartó en el vestíbulo de Connecticut. No bajé los ojos. Miré directamente a la pequeña lente verde en la parte superior de la pantalla de mi computadora portátil. Mi pulso mantuvo un ritmo lento y constante. El aire en mi pequeña habitación olía a lejía y papel viejo, pero para mí olía a libertad. Decano Harrison, dije. Mi voz era nivelada y clara. No llevaba rastro de la súplica emocional frenética que mi hermana acababa de desplegar. No me infiltré en la computadora de Melissa. No hackeé su disco duro. Escribí ese documento de 42 páginas desde la primera pulsación de tecla hasta la bibliografía final. El silencio en la videollamada se profundizó. El doctor Harrison no interrumpió. Se reclinó en su pesada silla de roble, juntando las yemas de los dedos debajo de la barbilla. Observó los monitores digitales con el enfoque analítico agudo de un hombre acostumbrado a descifrar verdades humanas complejas. Mantuve mi mirada fija en la cámara. Escribí esa tesis desde cero porque mi padre ofreció un trato transaccional en nuestra cocina familiar, expliqué. Me dijo que confirmaría la solicitud de préstamo para mi matrícula de colegio comunitario si yo escribía como fantasma el proyecto final de último año de su hija favorita. Necesitaba proteger su inversión de $240,000. Yo necesitaba $50 para una tarifa de inscripción y una oportunidad de sentarme en un aula real. Cumplí mi parte del contrato. Él abandonó la suya en el momento en que se aseguró la calificación. Mi padre estalló. La máscara corporativa calculada se hizo añicos en pedazos irregulares de pánico crudo. Golpeó con la palma abierta el reposabrazos del sofá de terciopelo afelpado. El impacto repentino hizo saltar a Melissa. «Mentirosa», gritó. Su rostro se puso de un rojo moteado profundo. Las venas de su cuello se tensaron contra su cuello de seda. Señaló con un dedo grueso a la cámara web como si pudiera atravesar físicamente la división digital y estrangular la verdad del aire. No escuche una palabra de lo que dice, Dr. Harrison. Ella es una cajera. Escanea códigos de barras para ganarse la vida. Ni siquiera sabe qué significa la palabra sociología. Y mucho menos posee la capacidad de escribir un trabajo de investigación de nivel de posgrado. Es una graduada de secundaria vengativa que intenta derribar a una académica legítima. Dejé que su eco se desvaneciera en la estática de la conexión. Le permití cavar su tumba tan profundamente como su arrogancia lo permitiera. Cuando sus gritos finalmente cesaron, permití que se formara una sonrisa lenta y fría en mi rostro. No era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de un arquitecto viendo proceder una demolición exactamente de acuerdo con los planos. En realidad, papá, ya no uso el chaleco azul, dije. Mi voz permaneció conversacional, bajando la temperatura en la sala digital varios grados. Renuncié a la tienda minorista la mañana después de que te negaste a firmar el papeleo de mi préstamo. Aseguré un puesto de turno de noche en una empresa de logística corporativa. Gestioné su manifiesto de entrada de datos desde las 11:00 de la noche hasta las 7 de la mañana. Esa corporación específica ofrece un programa de reembolso completo de matrícula para empleados. Mi padre miró la pantalla. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. La narrativa sobre la que construyó toda su realidad se estaba desmoronando en tiempo real. Actualmente mantengo un promedio de calificaciones perfecto de 4.0 en la Universidad Estatal, continué. Soy una estudiante de la lista del decano que toma 18 horas de crédito por semestre en política pública urbana y macroeconomía avanzada. No solo sé qué es la sociología, papá. La estoy dominando mientras duermes. Melissa se encogió en los cojines del sofá. El pañuelo con monograma cayó de sus dedos temblorosos. Miró a nuestro padre, esperando que él arreglara la situación, pero él permaneció congelado. Cambié mi atención de nuevo al cuadrado superior izquierdo del monitor. Decano Harrison, dije, dirigiéndome a la única persona en la sala digital cuyo intelecto respetaba. Si abre la copia encuadernada de la tesis que actualmente está en su escritorio, puedo proporcionar pruebas objetivas y verificables de autoría. Por favor, vaya a la página 18. El doctor Harrison no dudó. Recogió el documento grueso y hojeó las páginas pesadas.
El crujido del papel de alta calidad se transmitió claramente a través del micrófono de su oficina. Se detuvo en la página que solicité. Alisó la encuadernación y volvió a mirar su monitor, esperando mi instrucción. La página 18 comienza el capítulo 3, dije, recitando la estructura de memoria. El segundo párrafo detalla un análisis de regresión complejo con respecto al impacto generacional de las prácticas de segregación residencial urbana en municipios específicos del noreste. Utilicé un conjunto de datos especializado para aislar la depreciación histórica de la propiedad de la fluctuación moderna estándar del mercado. El Dr. Harrison trazó su dedo índice por el texto impreso. Asintió lentamente. Sí, señorita Bennett, murmuró. El análisis está justo aquí. Es un modelo económico altamente sofisticado. Construí ese modelo usando datos sin procesar y sin formato, expliqué. Pero la verdadera verificación radica en las citas que respaldan ese capítulo específico. Por favor, vaya a la bibliografía en la parte posterior del documento. El decano pasó a las páginas finales. Mi padre se inclinó más cerca de la pantalla de su computadora portátil, sus ojos moviéndose frenéticamente entre mi cara y la expresión estoica del decano. La realidad sofocante del momento comenzó a asentarse sobre el dormitorio de lujo. Incrusté un patrón específico en las citas académicas para que sirviera como una marca de agua permanente, dije. Era una póliza de seguro contra este escenario exacto. Si revisa la lista de referencias, notará que cada tercera cita se extrae intencionalmente de un archivo municipal muy específico con fecha de 1982. Veo el patrón, confirmó el decano. Su voz tenía una nueva nota de profundo respeto. Reconoció la naturaleza meticulosa de la trampa. Esos libros de contabilidad de zonificación y registros de impuestos a la propiedad específicos nunca han sido digitalizados, continué. No existen en Google académico. No existen en ninguna base de datos universitaria en línea. Solo existen en películas de microfichas físicas ubicadas en el archivo del sótano de la biblioteca regional en mi ciudad natal en Connecticut. Es una habitación húmeda y mal calentada que requiere un permiso especial para acceder. Melissa soltó un pequeño grito ahogado. La mentira que le dijo al decano esa tarde con respecto a los archivos PDF descargados flotaba en el aire, exponiendo su profunda ignorancia. Para acceder a esas películas físicas, un usuario debe firmar un libro de contabilidad físico que se guarda en el mostrador de circulación principal, declaré. La bibliotecaria jefa es una mujer llamada señora Higgins. Ella monitorea ese archivo del sótano estrictamente. Si se comunica con esa biblioteca específica y solicita una citación de sus registros de salida para el mes de noviembre, encontrará mi firma física en tinta azul registrada durante 14 noches consecutivas. Hice una pausa, dejando que el peso innegable de la evidencia física aplastara cualquier duda restante. Verá el nombre Mia Bennett firmado en ese libro de contabilidad, dije. No encontrará el nombre de Melissa cerca de ese edificio. Ella nunca ha puesto un pie en ese sótano municipal. No podría localizar esa biblioteca en un mapa. Presentó un documento que no escribió, utilizando fuentes que nunca tocó, para asegurar un título que no merece. El silencio que siguió fue absoluto. Fue el silencio pesado y definitivo que ocurre justo después de que un juez dicta un veredicto final de culpabilidad. El Dr. Harrison se quitó las gafas de montura de alambre y las colocó suavemente sobre el secante verde. Miró la bibliografía meticulosa y luego miró a la chica llorosa sentada en el sofá de terciopelo. El decano de la Ivy League no necesitaba citar los registros de la biblioteca. El conocimiento estructural detallado que poseía con respecto a la mecánica interna del modelo económico demostraba mi autoría más allá de una sombra de duda razonable. Mi padre parecía un hombre que acababa de caer por un precipicio y estaba esperando que llegara el suelo. El BMW plateado, las invitaciones personalizadas con relieve, la inversión de $240.000, todo se había ido. Pagó una fortuna para comprar un prestigio que se evaporó en el momento en que abrí la boca. Me miró a través de la cámara web, con el pecho agitado. Trató de formular una defensa. Trató de encontrar una laguna en el muro de hormigón de evidencia que acababa de construir. Abrió la boca para hablar, para ofrecer alguna nueva negociación desesperada. Quería minimizar el daño. Quería comprar su salida de la consecuencia.
Pero yo no había terminado. Los registros de la biblioteca eran simplemente la capa fundamental de la trampa. Tenía una pieza más de evidencia para presentar al comité académico. Me preparé para dar el golpe final que aseguraría que la expulsión de mi hermana no fuera solo un asunto departamental interno, sino un asunto permanente e imborrable de registro académico público. Mi padre abrió la boca para salvar su narrativa fracturada. Se agarró al borde del sofá de terciopelo, intentando proyectar una confianza que ya no poseía. Se aclaró la garganta, preparándose para descartar el libro de contabilidad de la biblioteca como circunstancial. Planeaba argumentar que las firmas físicas podían falsificarse, o que simplemente visité el archivo para robar el material de investigación original de su hija favorita. Necesitaba arrojar una sombra de duda razonable para mantener a raya la expulsión. No le di la oportunidad de formular otra mentira. Los registros de la biblioteca eran simplemente la base. Había estructurado la trampa para asegurar que ninguna cantidad de riqueza o intimidación corporativa pudiera desmantelarla. Hay un detalle más, dije. Mi tono permaneció plano, haciendo eco del zumbido estéril de las lavadoras de la lavandería vibrando debajo de mis tablas del piso. Es un detalle que mueve esta situación más allá de la política interna de la universidad y hacia el reino del Protocolo Federal de Derechos de Autor. El Dr. Harrison se inclinó más cerca de su cámara web. La mención del Protocolo Federal cambió la dinámica de la sala de una investigación académica a una responsabilidad legal grave. Asintió, indicándome que continuara. Pasé 14 noches investigando y redactando esa tesis, expliqué. Vertí mi intelecto en cada párrafo. Sabía que en el momento en que le entregara la memoria USB plateada a mi hermana, ella reclamaría la propiedad de mi mente. Sabía que mi familia veía mi inteligencia como un recurso desechable. Así que tomé una medida de precaución para garantizar que mi trabajo permaneciera permanentemente adjunto a mi nombre, independientemente de quien lo presentara al departamento de sociología. Busqué el panel táctil en mi computadora portátil reacondicionada. Navegué hasta la parte inferior de la aplicación de videoconferencia e hice clic en el icono para compartir mi pantalla con la sala. Un borde verde iluminó los bordes de mi pantalla, indicando que el Dr. Harrison, mi padre y Melissa ahora podían ver mi escritorio. Abrí mi bandeja de entrada de correo electrónico. Saqué un mensaje específico con fecha del 18 de noviembre. Llegó exactamente 3 semanas antes de que colocara la memoria USB en la isla de la cocina. Expandí el correo electrónico para que el texto llenara la pantalla compartida. La dirección del remitente pertenecía al Consejo Editorial de la Revista Nacional de Sociología de Pregrado. Es una de las publicaciones revisadas por pares más prestigiosas para científicos sociales emergentes en el país. La línea de asunto decía, aceptación del manuscrito para publicación de primavera. Por favor, lea el contenido del correo electrónico, Decano Harrison, instruí. El decano se ajustó las gafas de montura de alambre. Leyó la pantalla en silencio. La carta estaba dirigida directamente a mí, Mia Bennett. Me felicitaba por una pieza excepcional de investigación original con respecto al impacto generacional de la segregación residencial urbana. El consejo editorial elogió la metodología destacando la incorporación única de libros de contabilidad de zonificación municipal de 1982. El correo electrónico confirmaba que mi tesis de 42 páginas había pasado con éxito el riguroso proceso de revisión por pares. Declaraba que el manuscrito había sido aceptado oficialmente y programado para su publicación en su próxima revista de primavera bajo mi nombre legal. Dejé de compartir mi pantalla, permitiendo que las transmisiones de vídeo volvieran a su cuadrícula estándar. No solo escribí el trabajo por ella, dije, entregando la devastadora verdad final. Envié la misma investigación exacta a una revista nacional revisada por pares semanas antes de que Melissa tocara el archivo. Lo aceptaron. Tienen los derechos de publicación. Melissa dejó de sollozar. Las lágrimas manufacturadas se secaron instantáneamente en sus mejillas. El color desapareció de su rostro, dejando su piel blanca como la tiza. Miró el monitor de la computadora con ojos huecos y sin parpadear. La rutina teatral de víctima se evaporó. Finalmente comprendió la magnitud de la trampa que se cerraba a su alrededor. Lo que significa, continué, con mi voz aguda y precisa, que Melissa no simplemente entregó una tarea escrita por un fantasma.
Presentó un trabajo publicado con derechos de autor perteneciente a otro autor. Cometió plagio de libro de texto a escala nacional. El salón digital se sumió en un silencio profundo y aterrador. Fue el tipo de silencio que sigue a un colapso estructural catastrófico antes de que el polvo comience a sentarse sobre los restos. Mi padre estaba sentado paralizado en el sofá de terciopelo. La realidad de la situación lo inmovilizó contra los cojines. No podía escribir un cheque a una revista académica nacional para borrar un registro de publicación. No podía intimidar a un consejo editorial para que cambiara el nombre de un autor. El prestigio que ansiaba tan desesperadamente había mutado en una humillación pública permanente. Su hija favorita no era una académica. Era una ladrona intelectual documentada. Si la Universidad de Pensilvania otorga un título basado en un manuscrito publicado robado, declaré exponiendo los hechos con desapego quirúrgico. La institución se convierte en cómplice de un grave fraude académico. La responsabilidad no recaería solo en el estudiante. Comprometería la integridad de todo el departamento de sociología. El Dr. Harrison no necesitaba que yo explicara la responsabilidad. El decano entendió las terribles implicaciones en el momento en que leyó el correo electrónico de aceptación. Un escándalo interno de escritura fantasma podría manejarse discretamente. Plagiar un artículo de revista publicado y revisado por pares era un desastre incontenible. Las instituciones de élite sobreviven gracias a sus reputaciones inmaculadas. No arriesgan sus dotaciones o su acreditación para proteger a una estudiante perezosa independientemente de cuánta matrícula haya pagado su padre. El decano se quitó las gafas. Se pellizcó el puente de la nariz, exhalando un suspiro largo y pesado. La investigación académica había terminado. El veredicto no requería más deliberación. Se volvió a poner las gafas en la cara y miró directamente al cuadrado que contenía a mi padre y a mi hermana. El calor ambiental de la lámpara de diseñador en su dormitorio pareció parpadear y morir bajo su mirada helada. Señor Bennett, dijo el decano, su voz sonaba como hielo roto. La paciencia que exhibió antes se había desvanecido, reemplazada por una furia institucional rígida. Su hija ha incurrido en la forma más severa de deshonestidad académica imaginable. Le mintió a este comité. Intentó incriminar a otra persona por su propio fraude. Presentó material con derechos de autor para satisfacer un requisito de graduación. Mi padre abrió la boca, su mandíbula trabajando en silencio. Levantó una mano como para pedir una pausa momentánea. No salieron palabras. El titán corporativo quedó reducido a una cáscara hueca y muda. Con efecto inmediato, Melissa es despojada de su posición dentro de esta universidad, declaró el Dr. Harrison. No participará en la ceremonia de graduación. No caminará por el escenario. Está formalmente expulsada. Además, esta asombrosa violación de la integridad académica quedará registrada permanentemente en su expediente oficial. Ningún programa de posgrado respetable o empleador serio pasará por alto una historia documentada de plagio publicado. Melissa se dobló, agarrándose el estómago. Un sonido crudo y gutural escapó de su garganta. No fue un sollozo calculado diseñado para provocar simpatía. Fue el sonido genuino y agonizante de su privilegio no ganado siendo arrancado. El sueño de la Ivy League que desfiló durante 4 años se convirtió en ceniza en cuestión de segundos. La matrícula anual de $60.000, los bailes de hermandad de lujo, las invitaciones de graduación personalizadas en la mesa del comedor, todo ascendió a nada. Tiene 48 horas para desalojar el campus, le dijo el Dr. Harrison. El registrador enviará el papeleo formal de expulsión a su dirección permanente mañana por la mañana. Le recomiendo encarecidamente que no intente comunicarse con mi oficina nuevamente. El decano no esperó una respuesta. No ofreció una despedida cortés. Alcanzó su mouse e hizo clic en el botón rojo en la parte inferior de su pantalla. Su transmisión de vídeo desapareció instantáneamente, dejando un cuadrado negro en la esquina superior izquierda de la aplicación de conferencia. La sala digital se encogió. Solo estábamos yo, mi padre y mi hermana arruinada en la conexión. La autoridad institucional se había ido, dejando solo las ruinas crudas y expuestas de nuestra dinámica familiar. Durante 22 años, mi padre construyó una jerarquía basada en la creencia fundamental de que yo era inferior.
Colocó a Melissa en un pedestal financiado por su riqueza y mantenido por mi sumisión silenciosa. Exigió que sacrificara mi futuro para asegurar el de ella. Me senté en mi silla plegable, mirándolos a los dos. Sentí el zumbido constante de las lavadoras vibrando a través de las suelas de mis zapatos. Miré el papel tapiz floral descascarado de mi pequeño apartamento. Y luego miré el sofá de terciopelo afelpado en su extremo de la pantalla. La geografía de nuestras vidas no había cambiado, pero la estructura de poder estaba permanentemente rota. Mi padre giró lentamente la cabeza lejos del cuadrado negro donde solía estar el decano. Miró a su cámara web, enfocando su mirada en mí. Miró el suéter gris sencillo que llevaba puesto. Miró el nudo apretado de mi cabello. Miró a la joven a la que llamó un callejón sin salida. Sus ojos tenían una mezcla de puro terror y asombrosa incredulidad. Me estaba mirando como si me viera por primera vez. La cajera minorista se había ido. En su lugar se sentaba una próxima autora publicada que acababa de superar a un millonario y a una institución de la Ivy League sin dejar su silla plegable barata. Tragó saliva con fuerza. Su pecho se agitaba mientras luchaba por procesar la magnitud de la devastación. El silencio se extendió entre nosotros, espeso y pesado. No hablé. Lo dejé sentarse entre los restos de su propio diseño. Esperé a que navegara por las ruinas del futuro de su hija favorita. Esperé a ver qué haría el hombre que valoraba el intelecto por encima de todo cuando se diera cuenta de que había tirado al único genio que había producido. El cuadrado negro ocupaba la esquina superior izquierda de la pantalla de mi computadora portátil como una lápida digital. La autoridad institucional de la Universidad de la Ivy League se desvaneció en el momento en que el decano Harrison terminó su conexión. Se dictó el severo juicio académico y el verdugo salió de la habitación. Mi pantalla ahora solo mostraba 2 transmisiones de vídeo. El cuadrado central inferior mostraba mi cara, iluminada por la luz pálida y dura de mi computadora reacondicionada. El cuadrado superior derecho mostraba las ruinas de mi antigua familia. Mi padre estaba sentado congelado en el sofá de terciopelo afelpado dentro del exclusivo dormitorio fuera del campus. La lámpara de diseñador aún arrojaba un brillo cálido y costoso a través del arte enmarcado en la pared, pero la luz ahora se sentía profundamente irónica. La habitación era un escenario preparado para una obra que acababa de ser cancelada permanentemente. Miraba fijamente a su cámara web, su pecho subía y bajaba en sacudidas rápidas y erráticas. Parecía un hombre que había sobrevivido a una colisión a alta velocidad, solo para darse cuenta de que el volante todavía estaba agarrado en sus manos y el motor estaba en llamas. Me miró. Realmente me miró por primera vez en toda su vida. No vio a una chica usando un chaleco azul minorista. No vio a una cajera cansada pidiendo una tarifa de solicitud de $50. Vio a una autora académica publicada. Vio a una arquitecta estratégica que acababa de desmantelar todo su legado sin levantar la voz. La comprensión bañó sus rasgos, mutando su expresión arrogante en una de shock profundo y asombroso. El silencio se extendió a través de la conexión de Internet. Era un silencio pesado y espeso que amplificaba el zumbido constante y rítmico de las lavadoras comerciales que vibraban a través de mis tablas del piso. No hablé. No le debía consuelo. No le debía explicaciones. Me senté en mi silla plegable barata y le permití asfixiarse bajo el peso de sus propias elecciones desastrosas. Se aclaró la garganta. El sonido fue seco y desigual. La maquinaria corporativa dentro de su cerebro comenzó a zumbar intentando procesar el fracaso catastrófico y generar un plan de contingencia. Los hombres que ven el mundo como una serie de transacciones financieras nunca se rinden verdaderamente. Simplemente buscan un nuevo ángulo para explotar. Buscaban una compra, una fusión o un acuerdo. Miró mi suéter gris sencillo y mi nudo apretado de cabello. Recalibró su estrategia. Ya no era una responsabilidad sin valor. Era un activo recién descubierto y muy valioso. Mía, dijo. Su voz carecía del trueno autoritario retumbante que usó solo 10 minutos antes. Era temblorosa y delgada. Sonaba hueca. Se inclinó hacia adelante, descansando los codos sobre las rodillas. Forzó las comisuras de su boca a contraerse hacia arriba en una sonrisa horrible y antinatural. ¿Te publicaron?, tartamudeó. Las palabras parecían extrañas en su lengua,
como si no pudiera comprender la realidad de mi éxito. Una revista nacional revisada por pares. Eso es increíble. Siempre supe que poseías una mente brillante. Siempre supe que tenías este potencial oculto esperando ser desbloqueado. La pura audacia de su pivote fue impresionante. Estaba intentando reescribir la historia en tiempo real. Se sentó a la cabecera de una mesa de cena de Navidad y me llamó un callejón sin salida. Se negó a confirmar un préstamo exiguo porque afirmó que carecía de la disciplina para la educación superior. Me echó a un amanecer helado de invierno sin pensarlo 2 veces. Ahora, enfrentado a la prueba innegable de mi intelecto, estaba tratando de reclamar la propiedad de mi victoria. Estaba tratando de actuar como un patriarca alentador que simplemente empujó a su hija hacia la grandeza. «Podemos arreglar esto, Mia», dijo, su voz ganando una fracción de su velocidad normal. Sus ojos se movían alrededor del dormitorio como si buscaran un guión. «Podemos manejar esta situación. Es solo una cuestión de relaciones públicas adecuadas y maniobras administrativas. Eres una chica inteligente. Entiendes cómo funciona el mundo». Permanecí perfectamente quieta. Lo vi luchar para construir un puente sobre el cañón que cavó con sus propias manos. «Escúchame», suplicó, gesticulando hacia la cámara con las palmas abiertas. «Puedes contactar al consejo editorial de esa revista mañana por la mañana. Puedes decirles que hubo un error administrativo con respecto al formulario de envío del autor. Diles que la investigación fue un proyecto conjunto. Un esfuerzo colaborativo entre 2 hermanas brillantes. Diles que Melissa sirvió como tu asistente de investigación principal y coautora. Si la revista reconoce oficialmente su contribución, podemos presentar ese registro de publicación actualizado a la Junta de Apelaciones de la Universidad». Se inclinó más cerca de su pantalla. La desesperación se filtraba a través de su traje azul marino a la medida. Estaba negociando por su vida. Estaba tratando mi propiedad intelectual con derechos de autor como un activo corporativo que simplemente podía reasignar para cubrir una deuda incobrable. «Si haces esto por nosotros, Mia, me aseguraré de que nunca más tengas que preocuparte por el dinero», prometió. Los sobornos fluían libremente ahora, libres de su crueldad tacaña anterior. «Reembolsaré a tu empresa de logística lo que pagaron por tu matrícula. Escribiré un cheque a la Universidad Estatal mañana para cubrir todo tu programa de maestría. Te sacaré de ese terrible apartamento encima de la lavandería. Te compraré un auto, un vehículo confiable. Para que no tengas que tomar el autobús urbano en el frío. Solo haz la llamada telefónica. Somos una familia, Mia. Protegemos a los nuestros». Escuché su discurso frenético y desesperado. Analicé su psicología con frío desapego clínico. No sentía remordimiento por abandonarme. No sentía culpa por llamarme mentirosa e intentar incriminarme por robo cibernético. Solo sentía el aguijón agonizante de su propio prestigio perdido. Miró mi mente y vio una balsa salvavidas. Quería cosechar mi trabajo duro para inflar a Melissa de nuevo en la niña dorada que requería que fuera. A su lado, Melissa permanecía doblada sobre sí misma. Se agarraba el estómago. Ya no realizaba su rutina teatral de víctima. Los gemidos falsos y delicados se habían ido. Fueron reemplazados por jadeos húmedos y ásperos por aire. Estaba llorando de verdad. El maquillaje de diseñador corría en rayas oscuras por su rostro, manchando el cuello de su costoso traje blanco a la medida. Se dio cuenta de que ninguna cantidad de dinero de nuestro padre podría comprar una máquina del tiempo. La expulsión era real. La humillación pública era permanente. Miré al hombre que ofrecía comprar mi integridad. La chica que desesperadamente quería su aprobación murió la noche en que empacó una bolsa de viaje de lona y bloqueó su número de teléfono. La mujer sentada frente a la computadora portátil no sentía absolutamente nada por él. «No hay un nosotros, papá», dije. Mi voz era tranquila y aguda, cortando su negociación frenética como un bisturí. «No puedes usar la palabra familia cuando es conveniente para tu estrategia de relaciones públicas». Su sonrisa forzada vaciló, sus manos cayeron a sus costados. Me miró fijamente, dándose cuenta de que la transacción estaba fallando.
Te sentaste en tu estudio de caoba y me dijiste que era una mala inversión, le recordé, recitando la historia exacta que quería borrar. Me dijiste que estaba destinada a cobrar comestibles por el resto de mi vida. Afirmaste que era un riesgo que no estabas dispuesto a tomar. Elegiste tu jerarquía sobre mi potencial. Exigiste que sacrificara mi mente para financiar su ego. Hice una pausa, dejando que la verdad fría y dura se asentara sobre la conexión digital. Invertiste $240.000 en matrícula, alojamiento y comida, y tarifas de hermandad de lujo, declaré, calculando su pérdida financiera con articulación precisa. Le compraste un vehículo plateado nuevo esta mañana para celebrar su supuesto genio. Diseñaste todo este legado perfecto. Me incliné hacia adelante en mi silla plegable, acercando mi cara a la lente de la cámara. Quería que viera la absoluta finalidad inquebrantable en mis ojos. Pagaste $250.000 para averiguarlo. Ella no es nada sin mí, dije. Las palabras lo golpearon con fuerza física. Se estremeció. Sus hombros se hundieron hacia adelante, derrotando por completo su postura corporativa inmaculada. Abrió la boca, pero el oxígeno parecía haber abandonado sus pulmones. No tenía contraoferta. No le quedaba influencia. La verdad lo despojó de su riqueza, su autoridad y el futuro de su hija favorita, todo en un movimiento singular. Melissa soltó un sollozo fuerte y feo. Enterró su rostro en sus manos, lamentando la pérdida de la vida no ganada que pensó que estaba garantizada a vivir. No poseía habilidades reales. No poseía una ética de trabajo genuina. Era un recipiente vacío que mi padre pagó una fortuna para decorar, y yo acababa de romper el vidrio. Nunca intentes contactarme de nuevo, dije, entregando los términos vinculantes finales de nuestra separación. No me envíes correos electrónicos. No busques mi dirección. Disfruta del BMW plateado. Moví mi mano al panel táctil. Navegué con el cursor a la esquina inferior derecha de la ventana de la aplicación. Me detuve sobre el botón rojo etiquetado Finalizar reunión. Mi padre extendió su mano hacia su cámara web como si tratara de agarrar el cursor a través de la pantalla. Articuló mi nombre, pero el audio no se registró sobre el sonido del llanto implacable de mi hermana. Hice clic en el botón. La aplicación se cerró instantáneamente. Las transmisiones de vídeo desaparecieron. La pantalla volvió a mi fondo de escritorio silencioso y estático. La repentina ausencia de su energía frenética y desesperada hizo que la habitación se sintiera increíblemente espaciosa. Me recosté en mi silla. La vibración constante y rítmica de las lavadoras zumbaba bajo mis pies. El apartamento todavía olía a lejía industrial y libros de biblioteca viejos. El radiador de hierro todavía siseaba inútilmente en la esquina. Nada en mi entorno físico había cambiado, pero la gravedad de todo mi mundo cambió. El peso pesado y sofocante que cargaba desde la infancia simplemente se disolvió en el aire fresco del apartamento. Cerré mi computadora portátil con un clic suave y definitivo. Me puse de pie y estiré los brazos sobre mi cabeza, sintiendo la rigidez en mi espalda baja por estar sentada demasiado tiempo. Caminé hacia la pequeña cocina en la esquina de la habitación. Recogí la jarra de vidrio y me serví una taza fresca de café instantáneo barato. Sostuve la taza de cerámica tibia en mis manos y miré por la pequeña ventana esmerilada a la luz de la tarde que se desvanecía. Estaba completamente sola. No tenía red de seguridad, ni respaldo financiero, ni familia a la que llamar propia. Nunca me había sentido tan segura. Han pasado 2 años desde que esa conferencia digital terminó abruptamente. Ya no vivo encima de la lavandería comercial. El olor a lejía industrial y la vibración constante de las tablas del piso son recuerdos relegados a un capítulo cerrado de mi historia. Actualmente me siento en una oficina de esquina en el 4º piso de un edificio comercial en el centro de Hartford. La luz del sol entra a través de grandes ventanas de vidrio arrojando un brillo natural cálido sobre mi sólido escritorio de roble. No uso un uniforme azul. Uso un blazer azul marino a la medida. Me desempeño como directora regional de políticas para una organización estatal sin fines de lucro de vivienda. Nos especializamos en desmantelar las prácticas exactas de segregación residencial generacional que investigué en ese sótano húmedo de la biblioteca.
La transición del turno de noche en el almacén de logística a esta oficina ejecutiva requirió una fricción diaria implacable. Me gradué summa cum laude de la Universidad Estatal. El Consejo Editorial de la Revista Nacional de Sociología publicó mi manuscrito esa primavera siguiente. Esa publicación singular sirvió como una llave dorada, desbloqueando puertas que mi padre juró que permanecerían cerradas para siempre. Aproveché ese artículo revisado por pares para obtener una beca totalmente financiada para un programa de maestría en políticas públicas. La universidad cubrió mi matrícula y proporcionó un generoso estipendio de vida. Me senté en salas de conferencias junto a políticos visitantes y economistas experimentados. No escribí sus teorías como fantasma. Las debatí. Cuando me paro frente al Consejo Municipal de la ciudad hoy para abogar por subvenciones de vivienda equitativas, utilizo los conjuntos de datos exactos que compilé mientras me congelaba en mi antiguo apartamento. Veo a alcaldes y planificadores urbanos asentir con mi análisis, tomando notas frenéticas sobre políticas que diseñé. Mi nombre está impreso en tinta negrita en la portada de cada propuesta legislativa que presentamos al Senado estatal. Mi intelecto ya no es una mercancía oculta esperando ser cosechada por un miembro de la familia manipulador. Es un arma pública que empuño para forzar un cambio estructural. A las 5 de la tarde, empaco mi maletín de cuero y tomo el ascensor hasta el garaje de estacionamiento seguro. Camino hacia un sedán gris pizarra. No es una importación europea de lujo. No posee un lazo de terciopelo rojo gigante en el capó. Es un vehículo confiable y sensato que tenía 0 millas en el odómetro cuando lo saqué del lote del concesionario. Lo compré yo misma. Me senté en la oficina del gerente de finanzas y entregué mis propios talones de pago corporativos. Mi puntaje de crédito superó los requisitos de nivel superior sin una sola vacilación. El título lleva una firma, la mía. Cuando agarro el volante de cuero, siento la textura tangible de mi propia soberanía. Paso por la misma parada de autobús regional en la que estuve hace 2 años, sosteniendo una bolsa de viaje de lona en el amanecer invernal. Miro el refugio de vidrio mientras paso en mi asiento con calefacción, y ofrezco un asentimiento silencioso a la chica exhausta que tuvo el coraje de alejarse. A través de la inevitable red de conocidos mutuos y antiguos compañeros de secundaria, aprendí la realidad objetiva de la existencia actual de mi hermana. La expulsión de la Universidad de Pensilvania funcionó exactamente como prometió el decano Harrison. Las instituciones académicas de élite comparten una base de datos centralizada para acciones disciplinarias graves. El escándalo de plagio se adhirió a su número de seguro social como una sombra permanente. Sin una licenciatura válida, sus solicitudes a firmas de consultoría de gestión de primer nivel se disolvieron al llegar. Los departamentos de recursos humanos corporativos realizan rigurosas verificaciones de antecedentes. No les importan los trajes de diseñador o las sonrisas ensayadas. Les importan las credenciales verificables y los registros éticos inmaculados. Melissa se mudó de nuevo a la casa de mis padres en Connecticut. La casa colonial de 4 habitaciones, una vez símbolo de su triunfo inminente, se transformó en una jaula dorada. Necesitaba ingresos para mantener sus costosos hábitos de estilo de vida, pero el mundo corporativo de élite la dejó fuera. Recurrió al único sector que no requería un diploma universitario. Actualmente trabaja en una boutique de lujo de alta gama en un rico pabellón comercial suburbano. Lleva un uniforme negro obligatorio. Pasa 8 horas al día de pie sobre pisos de mármol duro. Dobla suéteres de cachemira, los vuelve a doblar después de que los compradores descuidados los tiran a un lado y cobra compras para mujeres que se ven exactamente como nuestra madre. La brutal ironía de su rutina diaria pinta una imagen vívida de justicia cósmica. El mes pasado, una antigua hermana de la Hermandad de Filadelfia entró en la boutique con una tarjeta de crédito corporativa de una firma de consultoría de primer nivel. Melissa tuvo que sonreír con su fina sonrisa ensayada mientras su antigua compañera le pedía que buscara una talla de zapato diferente en el almacén trasero. Escanea códigos de barras. Procesa transacciones. Confía en el salario mínimo por hora más una comisión fraccionaria para financiar sus fines de semana. Se burló de mí por usar un chaleco azul. Ahora usa uno negro. Trató de robar una corona y terminó puliendo el piso para las personas que realmente usan una. Mis padres residen en una realidad fracturada por su propia arrogancia.
Las consecuencias financieras del desastre de la Ivy League paralizaron sus proyecciones de jubilación inmaculadas. Los $240.000 de los que se jactaba mi padre no eran capital totalmente líquido. Para financiar los bailes de hermandad, la vivienda de lujo fuera del campus y las crecientes tasas de matrícula, aprovechó activos específicos y obtuvo préstamos educativos para padres de alto interés. Asumió que Melissa aseguraría un lucrativo salario de consultoría y asumiría la deuda al graduarse. En cambio, actualmente está haciendo pagos mensuales elevados de primas sobre un préstamo de 6 cifras por un título que no existe. El BMW plateado que compró para celebrar su falso genio desapareció de su camino de entrada circular hace mucho tiempo. Lo vendió con una pérdida de depreciación significativa para cubrir los honorarios de retención legal inmediatos cuando intentó brevemente y sin éxito demandar a la universidad por despido injustificado. Las cenas del club de campo ya no son eventos triunfantes para él. Los enclaves suburbanos ricos prosperan con chismes silenciosos y viciosos. Los vecinos notaron cuando la lujosa fiesta de graduación fue cancelada abruptamente. Notaron que Melissa vive en su habitación de la infancia y trabaja en el comercio minorista en el centro comercial local. Mi padre ya no puede presumir de su hija de la Ivy League con bourbon caro. Se sienta en su estudio de caoba, aislado por el mismo prestigio que trató de manipular. Me envían mensajes electrónicos 2 veces al año. Uno llega en mi cumpleaños y otro en la mañana de Navidad. Las líneas de asuntos siempre suenan genéricas y tentativamente esperanzadoras. Pensando en ti o esperando que estés bien. Imagino a mi padre sentado detrás de su pesado escritorio, mirando la pantalla de su computadora, escribiendo esas palabras. Me lo imagino preguntándose cómo la hija a la que etiquetó como un callejón sin salida logró construir una carrera próspera y lucrativa mientras su protegida elegida dobla camisas en un centro comercial. Nunca abro los mensajes. Selecciono el texto entrante y lo arrastro directamente a la papelera digital. No siento ira cuando los elimino. Siento una profunda indiferencia pacífica. Lo opuesto al amor no es el odio. Es la apatía. Son extraños que casualmente comparten mi secuencia genética. No tienen poder, ni autoridad, ni bienes raíces emocionales en mi vida actual. Comparto la geografía de mi viaje para articular una verdad innegable específica con respecto al valor humano. Los entornos tóxicos prosperan en la ilusión de roles designados. Te asignan una etiqueta basada en sus propias deficiencias internas. Te llaman un fracaso, una decepción o una inversión arriesgada porque reconocer tu verdadero potencial los obliga a enfrentar su propia mediocridad. No tienes que aceptar el papel que escribieron para ti. Tienes la autoridad final para reescribir el guión. Si actualmente estás sentado en una habitación húmeda congelándote las manos mientras intentas construir un futuro, debes saber que tu ubicación física actual no dicta tu destino final. Un uniforme minorista no determina el techo de tu intelecto. Una dinámica familiar rica no garantiza un resultado exitoso. El mundo opera con una moneda de competencia innegable y verificable. No le debes nada a las personas que exigen que te encojas para que puedan sentirse altas. No debes tu brillantez, tu trabajo o tu sumisión silenciosa a nadie que se niegue a invertir en tu crecimiento genuino. Sigue investigando en la oscuridad. Sigue construyendo tus cimientos estructurales en las sombras donde no puedan ver tu progreso. Refina tu rencor en combustible para cohetes. La respuesta más fuerte a una familia que intenta borrarte es simplemente vivir una vida masiva, innegable y bellamente construida. La verdad siempre hace el sonido más pesado cuando finalmente cae. Gracias por escuchar mi viaje hoy. Recuerden, sus límites son la arquitectura de su paz. Manténganlos firmes. Los veré en la siguiente historia.